A ver, no es que Salvador Cienfuegos sea inocente, no es que sea culpable tampoco, pero él llega aquí, sí, como un hombre libre. Ayer cenó en su casa, ayer estuvo ya listo, durmió en su casa y me llama mucho la atención este tuit en donde decían, bueno, mientras Salvador Cienfuegos está en su casa, hay alguien en los Estados Unidos, un agente de la DEA que seguramente está jalándose el cabello por frustración, por lo que sucedió, por cómo se llegó a este acuerdo. Sea lo que sea, ahí tenemos ya hoy a un Salvador Cienfuegos que podrá o no, bueno, va a ser investigado, podrá o no ser procesado, y un acuerdo en donde pues hay mucho que discutir. Querido Rashabot, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Luis? Buenos días al auditorio, buenos días a ti. Y la verdad es que otra vez, como decía el dicho aquí en México, Pepe el Toro es inocente, decía Chachita. Y pues sí, la verdad es que el general Cienfuegos finalmente logra regresar a México en medio de lo que podríamos llamar una tormenta diplomática. Se trata fundamentalmente de un abuso por parte de la autoridad norteamericana, porque simple y sencillamente lo que sucedió fue una ruptura entre las agencias de inteligencia de los Estados Unidos y de México. Lo que era una colaboración permanente, algo pasó allí en medio, no sé si el caso del Chapito, no sabemos, estamos básicamente entrando en un mundo de lo que sería pura especulación, Luis, pura y mera especulación, pero el hecho es que allí, en el caso del general Cienfuegos, se corta la comunicación, se hace a un lado, quizá por el propio rango de un exsecretario de Defensa, se rompe la comunicación con el gobierno mexicano, se espera pues tranquilamente a que el general, que no tenía conocimiento de lo que estaba pasando, llegue a Los Ángeles en una visita pues familiar, y se le detiene, y a partir de él se le fincan los cargos, y en eso estalla esta crisis diplomática entre México y Estados Unidos, que inicialmente trata de ser, recordemos Luis, aprovechada por el gobierno mexicano para pues establecer lo que pues pensaron podía ser una oportunidad más de pues alinearse al caso García Luna, o sea, a un caso que sí se perseguía en México, cosa que no sucedía con el general Cienfuegos, y decir otro caso más de corrupción, etcétera, etcétera. Nada más que en el caso del general Cienfuegos estabas poniendo ahora sí que en el paredón a todo el ejército mexicano e incluso a los mandos que hoy están al frente del propio ejército. Y allí, sin esa comunicación, empieza a darse un choque, un enfrentamiento entre el propio poder mexicano, el propio poder diplomático mexicano, no que no es que sea mucho, y el norteamericano. Y se da esta situación en el marco, pues prácticamente de el final de un gobierno que después de la elección además pierde toda posibilidad de pues convertirse en lo que podría ser un elemento de negociación, y esto es lo más raro del asunto, Luis. Pues algo pasó ahí en medio que no sabemos, pero el gobierno del propio Trump y la autonomía que llega a tener William Barr como fiscal, llegan finalmente a un acuerdo del Departamento de Justicia, que la juez allá en Estados Unidos dice, pues quién sabe qué pasó, explíquenme, porque aquí hay una orden superior que rara vez se aplica en Estados Unidos, pero se trata de un acuerdo de seguridad nacional, de un asunto que tiene que ver con las relaciones entre los dos países. Se especula que México habría amenazado a Estados Unidos, lo que resulta irrisorio en estas condiciones, de echar afuera a los agentes de la DEA y romper toda relación, lo que, bueno, pues por supuesto generaría un conflicto, claro, en medio de un gobierno que ya se va, el norteamericano, y pues finalmente el propio Barr es el que negocia con Marcelo Ebrard, que es el que se cuelga la medalla, es el que tiene el gran triunfo de traerse a México al general Cienfuegos. ¿Para qué? Dicen para ser juzgado en nuestro país, lo que desde mi punto de vista no va a suceder, no va a aplicarse ningún tipo de investigación. Lo que la DEA de repente se le ocurrió o tuvo en sus manos como prueba o encontró en la BlackBerry famosa de vinculación entre el propio Cienfuegos y el cártel de los Beltrán Leiva, pues aquí me parece que es ya visto, ya asumido como algo que no tiene sostén, y
definitivamente esto, traerlo de regreso, es el regalo del gobierno de López Obrador a unas Fuerzas Armadas que se sintieron ofendidas, dañadas, porque uno de sus líderes principales, no un segundo, no un García Luna, no alguien de afuera, etcétera, sino el comandante en jefe en un momento determinado, no por supuesto el presidente que era Peña Nieto en su momento, pero sí lo que representaba Cienfuegos durante el sexenio anterior, pues aparecía como culpable, y en medio de esto, o presunto culpable, toda la cadena de mando del ejército mexicano, que definitivamente nunca ha tenido una buena relación con la DEA, nunca ha tenido una buena relación con lo que es la existencia de espacios de inteligencia, con este tipo de agencias que tienen niveles de autonomía importante, pero que también pues juegan bastante rudo, llamémosle así, cuando hablan del combate al narcotráfico, a diferencia de lo que tienen con la Marina o lo que tienen específicamente con otros aparatos de inteligencia mexicanos. Ahí está el punto, ahí están muchas interrogantes que hoy no sabemos, Luis. Hoy definitivamente especulamos porque no sabemos qué es lo que hubo abajo de una negociación, en donde lo que sí es cierto es que la Cancillería se llevó la medalla, lo trae aquí, el gobierno mexicano finalmente logra establecer esta alianza que ya de facto existía entre el ejército, recordemos que hace de todo el ejército en México, como Marcelo hace de todo afuera, aquí el ejército hace de todo, y bueno, pues había que evitar un conflicto mayor, y ya está de regreso el general, y te aseguro que en unos cuantos días estará prácticamente limpio este asunto, o olvidado. No creo que pase a mayores, y dentro también de un mes o 2 meses exactamente, el señor Barr pasará al olvido junto con una buena parte del gobierno de Trump, empezando una nueva administración, y ahora sí a rehacer relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, pero con otra administración, Luis. Mil gracias, Serra. Vamos a seguir de cerca el tema. Coincido, ¿eh? Yo creo que es cosa bueno, ya estaba, ¿no? Desde que llegó el día de ayer, el simple hecho de que lo notifiquen que hay una investigación en su contra, ya te habla de otra situación muy diferente, porque vemos a algunos otros acusados por la 4T o acusados políticos que tienen que interponer amparos para que sea la fiscalía cuando te diga si estás o no estás siendo investigado, ¿no? Aquí le dijeron, señor, no se preocupe, estamos investigándolo, pues usted tranquilo, no pasa absolutamente nada. Oye, rápido, te preguntaría, ¿qué opinas de la reacción? Digo, tampoco es que Cienfuegos sea la primera plana norteamericana, ¿no? Pero sí hubo reacción en el Congreso norteamericano, demócratas que levantan la ceja y que dicen, oye, pues ¿de qué se trata, no? Pues sí, acuérdate que finalmente estos casos son casos que son verdaderamente excepcionales. Estás hablando de un retiro de cargos por narcotráfico y lavado de dinero de un presunto delincuente que de un momento a otro se hace una negociación diplomática a nivel de lo que pues por lo menos los comités de relaciones exteriores del Senado tendrían que tener información, y aquí no les dijeron absolutamente nada. Hablan de un asunto de seguridad nacional, hablan de una serie de elementos que no están presentes, por lo menos para la opinión pública y tampoco para el Senado, y lo regresan. Hasta ahí está sellada la información en este momento en Estados Unidos, y de ahí la reacción contraria de qué pasó con México. En esas estamos, Luis, y creo que quizá la próxima administración pues tendrán que explicarle, una vez que el señor López Obrador reconozca o sepa que ya llegó al poder el señor Biden, le pregunten exactamente qué fue lo que pasó y qué es lo que sucede con el tema de crimen organizado en nuestro país, Luis. Oye, pero te digo, no está en primera plana, me equivoco, perdón, acabo ahorita de abrir, está en Wall Street Journal, por ejemplo, están en primera plana. Sí están, porque se brincaron, acuérdate, se están brincando prácticamente a una parte fundamental del aparato judicial norteamericano, y es un juego de presión política de un gobierno que es lame duck, o sea que es gobierno de salida, y de repente dicen, ahí nos vemos, no importa, saquémoslo de aquí, porque algo grueso puede ser, llámale lo que quieras, que fin de la colaboración, que van a destapar a alguien, que hay secretos, no sé, hay mil interpretaciones, Luis, pero lo cierto es que el señor Cienfuegos está aquí. Mil gracias, Ezra Shabot, muy buenos días. Gracias, buenos días.